Lindo tema para tarde de lluvia. Father John Misty haciendo Well, You Can Do It Without Me. ¿Father Lo puedes John hacer Misty sin... porque es un sacerdote? No sé, no sé nombre de la banda. Sí, es verdad, el padre John Misty. Sí, Capaz sí, que sí. ¿Te acordás del tema con el que salimos de nuestra ceremonia de boda? Era un tema Kiss Me. bíblico, Kiss Me. Es Kiss precioso Me es el de tema. Sixpence None the Richer y es un tema de una Exactamente. banda religiosa. Hermoso tema. Y no lo sabíamos. No. Es una banda que surge de esas bandas de iglesia, ¿viste? ¿Quién eligió el tema? Chiquitiplush. No, Con ese tema bueno, entramos sí, puede nosotros, lo cantó También lo Cami usaron. Montero. Sí, Exacto. exacto. Sixpence None the Richer. Es hermosa la ser. canción. Es hermosa. ¿Y vos sabías No que sabía de- que era religiosa. bíblica? Sí. La banda es La religiosa. banda es religiosa. La banda es Es una de- banda que toca en las tocan iglesias. las iglesias. Así pero empezaron. suena como una banda de rock Ojo mega que hay rock. una movida descomunal en el mundo con las bandas eclesiásticas que no sabés lo que suenan. Hay bandas Capaz que hacen este heavy también metal es. eclesiástico. Bueno, a ver, Me parece pero incluso espectacular. Hay. bandas como U2 siempre fueron hiper religiosas. Bueno, Sí, pero pará, es verdad. o sea, no vamos al tema porque tenemos una llamada, pero hay cantantes muy famosos que salieron de las iglesias. Por iglesia, ejemplo, bueno. Katy Perry salió de las Exacto. iglesias. George Michael. Otro. Qué Muy barbaridad. pintoresco que Y George podemos- Michael venga del mundo de la Y iglesia. podemos mencionar así muchísimos Hay más. muchísimos. ¿Qué les parece si esta tarde de lluvia, nubosa, que nos invita a la introspección, que nos invita a hacernos Hacernos preguntas, preguntas, Sí, ahí y a está, respondernos. o Existenciales. intentar responderlas? Total. Le damos la entrada a nuestro amigo Javier Massa para hablar de filosofía. ¿Cómo estás, Javier? Planazo. Buenas, ¿cómo andan? Acá Bienvenido, Javier. estoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Linda tarde para hacer filosofía, Totalmente. definitivamente. 100%. Absolutamente. Estamos Tenemos de acuerdo en cafecito, eso. todo acá. Siempre nos preguntamos, Exactamente. Javier, los filósofos de Grecia, ¿qué espíritu para ponerse a pensar en dificultades con ese paisaje delante, ¿no? Esa vida con un clima tan amable, con olivos. Y Qué sin mejor, embargo, ¿no? Ya que mejor que tener ahí como los olivos, el vino, la vid, ¿no? Y tener. Mira, justo ahora vamos a hablar de Grecia hoy, así que Bueno. buenísimo poder arrancar con estas ideas. Pero ¿cómo andan todos ustedes? ¿Todo bien? todo muy bien. Todo muy Felices bien. de recibirte. Excelente. Contanos, Javier, ¿qué has traído para hoy? Bueno, hoy quería hablar un poquito en realidad, de un tema que es bastante complejo. De hecho, voy a hablar de la materia que a mí más me costó aprobar en facultad, que es metafísica. Ay, me encanta. Viste que siempre hay una materia complicada en la facultad, no sé, Exactamente. como que las das 2, 3, que decís, Sí, no, sí. chau, abandono, y esa es como para mí la que La te que da te como el- marca. Listo, tengo que seguir. Es que ahora la aprendió bien. La aprobó Claro, y no, por eso nos la claro. trae a la mesa. Y suele pasar con estas materias difíciles, además, a ver si concuerdan conmigo, que son esas que después, con el tiempo, terminás diciendo, mirá esto, qué importante que era, ¿no? O Sí. sea, Exactamente. fíjate cómo me costó, ¿no? Y mirá qué importante era que yo supiera y entendiera de metafísica, ¿no? Y en qué nivel era esta materia tan importante. Así que vamos por ahí. Dale. Contanos. ¿Por qué pensar en la metafísica y por qué la metafísica es importante para tener muy presente siempre que estamos pensando en cualquier cosa? ¿Sí? Primero contarles un poquito del origen de la palabra, que es bastante anecdótico. En realidad la palabra quiere decir después de la física, ¿no? Ujú. Y es un título que le puso el recopilador de las obras de Aristóteles a la obra de Aristóteles que hablaba de metafísica, que justamente era esta obra que hablaba de, bueno, después de hacer los estudios sobre la constitución física del mundo, que Aristóteles en eso es un pionero, es el padre del conocimiento científico, podríamos decir de alguna manera, decía Aristóteles que, bueno, después de tener todo eso claro, venía este otro conocimiento que era como el del fundamento del cosmos, ¿no? Estas ideas, Ujú. las ideas más metafísicas, las que están más allá del estudio del mundo físico. Hoy de la metafísica se ocupa no solo la filosofía, sino la física también, algunas disciplinas de la física particularmente, como la física cuántica, por ejemplo, hoy se ocupan de algunas cuestiones que típicamente se ocupó la metafísica, ¿no? Sí, sí. Varios de Pero- los sabios de la física cuántica terminaron todos teniendo que estudiar filosofía para tratar de explicar lo que estaban intentando demostrar en sus Así es. teorías. Claro. Exactamente, porque esas ideas nacen ahí. Pero además, las ideas metafísicas tienen otro lugar, que para mí es el lugar más importante, y es que son como el telón de fondo de la cultura, y son algo así como el aire que respiran nuestras ideas, ¿no? Es como, y pasan como dos cuestiones con el aire. Así como el aire, no necesariamente nos damos cuenta
cuenta de que lo estamos respirando todo el tiempo, ¿sí? Pasa con las ideas metafísicas, y así como el aire tiene muchísimo que ver con la forma en la que terminamos haciendo o diciendo las cosas, ¿no? O sea, para terminar con la analogía por acá, yo si no estuviera respirando aire no podría estar reproduciendo estas palabras, ¿no? Y lo mismo pasa con mis ideas y con las ideas metafísicas. Si no tuviera esas ideas metafísicas de fondo, hay muchas cosas que no podría estar diciendo. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿no? A mí una que me resulta particularmente interesante es la idea de la direccionalidad del tiempo, ¿no? Ajá, el tiempo avanza. El tiempo avanza. Es como que todos tenemos medianamente claro que el tiempo avanza, que el tiempo va hacia adelante y que cuanto más tarde se hace en el día, más lejos estoy en esa flecha del tiempo que pareciera estar como corriendo todo el tiempo debajo de mis pies. Esa es una idea metafísica, y lo más interesante es que es una idea metafísica bastante peculiar y bastante nueva en la historia del mundo, y si por nuevo en la historia del mundo entendemos que tiene aproximadamente 2000 años, ¿no? Para una humanidad, como Claro. hablamos la reunión pasada, de decenas de miles. Exactamente, ¿no? O Bien. sea, esta idea del tiempo moviéndose hacia adelante nace con el judeocristianismo, digamos, ¿no? O sea, con el judeo-islámico cristianismo, ¿no? Nace con la Biblia particularmente, con la idea de la creación, ¿no? La idea de la creación marca un momento cero de la humanidad, y a partir de ese momento cero la humanidad arranca a ir hacia adelante. Bien. Lo interesante de todo esto es que esta idea no estuvo siempre ahí, y justamente el mundo en donde nace la filosofía tiene una idea por detrás que no es esta misma idea. O sea, la cosmovisión del mundo occidental es distinta de la cosmovisión del mundo griego en el que nace la filosofía, ¿no? Entonces, ahí hay un temilla que siempre está como de fondo cuando leemos a los filósofos griegos, que creemos que estamos respirando el mismo aire que ellos en términos de metafísica, y en realidad no estamos respirando el mismo aire que ellos, estamos respirando un aire muy distinto. Me ¿sí? mataste Porque con Sí, esto, sí, sí. Javier. Necesito que entenderlo. Explícame. Me está saliendo humo de la cabeza. Son te momentos digo. distintos de la historia, otras sensibilidades, otras educaciones, pero contanos, por favor, ¿en qué difiere ese Perfecto. aire griego del pasado con el aire que hoy entendemos en el mundo de las ideas? Buenísimo, vamos a empezar por ahí. Como les decía, esta idea digamos, del tiempo yendo hacia adelante, ¿sí? Sí. Nace en la Biblia, ¿sí? Nace con la idea de creación y se replica hoy en toda la ciencia contemporánea. O sea, el Big Bang es una continuación, digamos, científica de esta misma idea. La idea de fondo es la misma, solamente que en vez del acto creador de Dios hay una explosión cuántica Sí, sí, así en es. el comienzo. Sí. ¿sí? De hecho, el padre de la idea, digamos, el dueño el primer generador de la hipótesis del Big Bang es un sacerdote de la Iglesia Católica. Así que ahí vaya coincidencia. ¿sí? Ajá. Entonces, está por ahí. Ahora después busco el nombre, pero un wikipediazo rápido Lemaitre. aparece. George Lemaitre, ahí Lemaitre. está, Bien exactamente. chiquitito. Lo sabía, porque hoy a la mañana me levanté y dije, ¿cómo era? ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién era el del Big Bang? Vamos. Para entender la diferencia con el mundo griego, hay que ir entonces a la mitología griega, para entender cuál era este telón de fondo que la mitología le estaba marcando a todo el pensamiento griego y del cual ese mundo va a ser heredero. ¿tá? Entonces, a diferencia del Big Bang y de la idea de creación, en el mundo griego no hay un comienzo. En el mundo griego, el universo siempre fue. Siempre estuvo acá. Ajá. Bien. Para Es un entenderlo gran cambio. es flor de cambio. ¿no? O sea, miren, el mundo occidental post-bíblico es infinito, pero el mundo griego es eterno. El cosmos griego es eterno. Siempre estuvo acá, y acá viene la clave interesante, pero no siempre estuvo en esta forma. Ok. ¿En qué forma estuvo según los griegos? Ahí va. Bueno, para ver en qué forma estuvo según los griegos, ahí es donde tenés que recorrerte como los diferentes estadios de la mitología griega y ver cómo estas cuestiones, ¿no? De cómo ellos veían los diferentes momentos donde estas dos fuerzas
se, digamos, de alguna manera peleaban entre sí para, ganar la pulseada de la existencia, que son el cosmos y el caos. Dos palabras que seguimos utilizando hoy. Caos, en la misma forma en la que lo utilizaban los griegos, desorden, desproporción, ¿sí? Sí. Y cosmos, en realidad lo utilizamos para hablar del universo, del cosmos, por ejemplo, pero para los griegos la palabra cosmos significa orden. Ok, entonces lo paso en limpio y me corregí, Javier. Dale para adelante. Para los griegos, desde siempre, lo que ha habido es un combate entre orden y caos. Y Exacto. los filósofos que en cada tiempo histórico se ponían a pensar sobre estas cuestiones, los humanos, de hecho, éramos unos visitantes ocasionales en algo que ya había estado y seguiría estando. Tal cual. Bien, Vamos a ver cómo esto cuaja en varias ideas del mundo griego, ¿sí? a ver. Bien. Yo traje 4, que son medianamente más conocidas y que están relacionadas entre sí, ¿sí? Las primeras 2 son las 2 que estaban inscriptas, una de cada lado del oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era algo así como la Jerusalén del mundo griego, ¿no? Sí. El La ciudad sagrada. epicentro, exacto, el epicentro sagrado. Ahí tenías templos a casi todos los dioses, y allá arriba del todo estaba la pitonisa o la pita, ¿no? Que era la que profería las predicciones del oráculo, etcétera, etcétera. ¿Tá? Sí. Pero en la puerta del oráculo había 2 frases que resumen perfectamente la cosmogonía griega, que son las siguientes: nada en exceso y conócete a ti mismo. Lagom. Lagom. Qué increíble. Justo esta semana estuvimos hablando del Loco, concepto en del realidad. nada en exceso. Qué interesante. Nada en exceso y conócete a ti mismo. mismo. Flanquean la puerta del templo más importante de la cosmovisión griega. Exacto. Y son 2 caras de una misma moneda. Ajá. Y ahora voy a explicar por qué. Dale. Ahí está. ¿Por qué son 2 caras de una misma moneda? Primero, nada en exceso. ¿Nada en exceso a qué refiere? Refiere a la pugna entre cosmos y caos. El universo existe en un determinado orden, en un determinado balance. ¿Sí? Sí. Un equilibrio. Exactamente. Y ese equilibrio tiene que ser cuidado. Tiene que estar perfectamente cuidado. Y es lo que más tenemos que cuidar. En el momento en que alguien se sale de ese equilibrio, en el momento en que alguien inserta cosmos en el caos, comete la peor transgresión que se puede cometer en el mundo griego. Esto de te fuiste de tu lugar. Era muy mal Te visto. fuiste de eje, digamos. Claro. Te fuiste exactamente, te fuiste de eje, te fuiste de tu lugar. Esto que estás haciendo está fuera de contexto, está fuera de tu marco. No debiste hacerlo. Insertaste caos en el cosmos y por lo tanto te equivale a algún tipo de sanción o algún tipo de acción para retribuir ese cosmos al caos. Y esa acción siempre tiene que ser como de alguna manera como equivalente, ¿no? Que tiene que ser como igual, ¿no? Sí. Es a un primer la concepto de transgresión. penitencia. Exacto. Hay Javier. que recomponer el equilibrio. Y para esto necesitas conocer tus límites, conocerte a vos Exacto. mismo. Exactamente. Brillante, Y la ¿no? contracara de esto, muy bien, perfecto. ¿Vieron? Maravilloso. O sea, tal cual, sí, o sea, si Manu fuera alumna mía, se lleva acá. Hoy Un tenés 10. Los Hoy me sacó un laureles. 10. Un El 10, 10 de un mano. 10, exactamente. A ver, justamente, vos tenés que saber quién sos y qué sos, qué lugar te toca cumplir en esto para no excederte, para actuar de acuerdo a tu lugar en el cosmos, ¿no? Bien. Entonces, ahí viene la idea de que conócete a ti mismo y nada en exceso son 2 caras de la misma moneda. Ningún griego podría entenderlas, ¿sí?, separadas, ¿sí? O sea, son como parte de lo mismo. Es buena y ¿sí? aplica hasta la sociedad moderna. A la vida. A la vida. Sin todo, duda, sí. sin Sí, duda. ahora en Es- tiempos de extremismos como estamos viviendo a nivel ideológico, partidario, etcétera, hace muy bien echar el ojo sobre esta forma de ver las cosas, del nada en exceso, conozcámonos, hagamos nuestro rol de la mejor forma. Sigamos. Interesante ahí, por ejemplo, si ven todas las historias, muchísimas historias de la mitología griega, hablan de cómo el propio Zeus, incluso,
transgrede el Cae orden. en el pecado, Sí. sí, que se Cae, excede, sí. Exacto, se excede, etcétera, etcétera. Generalmente tiene hijos cuando no tiene que tenerlos, etcétera, o con quien no tiene que tenerlos, Siempre se arma igual. lío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Justamente la tercera idea es esta de que, bueno, ¿cuál es el peor pecado? El que se conoce como el de la hibris, ¿sí? O el de la hubris, ¿no? En griego, que es esto de el exceso, hacer algo que está fuera de tu lugar, ¿no? Y frente a la hibris, quien comete el peor pecado, que enfrente el peor de los castigos. Y acá tenemos todo el mundo de la tragedia griega. La tragedia griega es todo el mundo, ¿no? En donde nosotros vemos cómo en gran parte los mortales cometen el pecado, ¿no? De el exceso y son castigados por ello. De hecho, tengo entradas para verla el sábado. Se estrena Edipo Rey, así que vayan a ver Edipo Rey y vean cómo Edipo Rey justamente encarna esto de la mejor manera. No sé si tengo que avisar del spoiler de Edipo, creo que no, que ya caducó el spoiler de Edipo, puedo hablar del final tranquilamente. Podés hablar del final de podés. Edipo Rex. Todos conocemos a Edipo. Ahí va, no, pero digo porque a veces que tengo gente que me critica que spoileo los clásicos, ¿no? O sea, pero bueno. Edipo, cuando transgrede, cuando se va de su lugar en el cosmos, ¿no? Y esto de mata a su padre, tiene sexo con su madre, etcétera, etcétera. Se le va la moto a Edipo. Sí. Se le va la Se le moto va la fuerte. Fuerte se le va la Exacto, O sea, no es un poquito. claro. Hace todo lo que no Ahí- tiene que hacer, básicamente. Claro, Se y va aparte de se lo eje. habían dicho. Porque aparte, ahí está, porque la tragedia de Edipo es que conociendo su lugar en el cosmos y habiendo querido evitarlo, igual no puede evitar transgredirlo. Y por eso Edipo es como tan prototípicamente representativa del pensamiento griego. Porque justamente es esto de, incluso si vos querés salirte de tu lugar en el cosmos te acomoda. ¿No? Ajá. Es como que, no, mirá, porque Edipo es eso, Edipo se quiere ir de su lugar, quiere evitar eso, ¿no? Que el oráculo le dice, no, mirá, vos te va a pasar esto, y él dice, no, yo quiero irme. Entonces ahora la gran discusión acá es si en realidad el castigo que le sobreviene a Edipo es por haber hecho lo que el oráculo le dijo que iba a hacer, o por haber querido no hacer lo que el oráculo le dijo que iba a hacer. Es el karma. Bueno, ahí va, es como el karma del karma, ¿no? O sea, el karma de Edipo era esto de tener que acostarse con su madre y matar a su padre. Él quiso no hacerlo, ¿no? Quiso escapar a su destino y por escapar a su destino se termina arrancando los ojos, que es lo que sucede al final de la obra, ¿no? O sea, ahí le spoileé. Capaz que no era necesario. Bien. Y, Está a ver, claro esto. Y quiero entrar ya derecho en la filosofía y hablar de Sócrates y una de las máximas socráticas que para mí es de mis máximas filosóficas de cabecera, que la manera en la que la filosofía encarna esta idea cósmica, ¿sí? Es con la idea de Sócrates de que la vida examinada no merece ser vivida. Perdón, lo dije mal. Sin examinar. Sin examinar. Mal yo, perdón. La vida no examinada no merece la pena ser vivida. ¿Y qué ¿sí? entiende por examinar la vida cuando dice eso? ¿Qué es examinar Exacto. la vida? Ahí hay dos cuestiones importantes acá. La primera es la conciencia de tener que hacer el examen. Y eso es importante tenerlo claro. Más allá de que uno encuentre o no encuentre, digamos, en esa examinación de la vida una respuesta, ¿sí? Hay una cosa que es muy importante y es que Sócrates dice, lo importante es que vos tenés que hacer el ejercicio de examinar tu vida. Nos ¿no? invita a la reflexión constante, frecuente. Exacto. Ejercitar Sí, eso. Y condena el vicio de la vida vivida en piloto automático. Claro. ¿No? Esto de, no, si vos vas a vivir tu vida, le vas a poner play y vas a pensar que se trata de seguir para adelante Comer y dormir nada más. y fundirte en la rutina, exactamente. Ahora, ¿no? O fíjate sea, la aplicación que tiene eso en la vida cotidiana de tanta gente cuyo drama es cómo se le están yendo los días de vida sin sentir que ha vivido experiencias, situaciones, Tal cual. vivencias, dejando huella, No, muchas veces ni siquiera no sintiendo eso, sino ni siquiera consciente de. ni siquiera pensando en el problema Claro. que está.
que se le va pasando por delante de los ojos. No, sin pensar que cada acto que hace o cada movimiento que hace en su vida afecta lo que viene de su vida, como aplicar un poco la conciencia, ¿no? Claro, no usás el timón que tenés delante. Si no pensás, no, el timón va solo. Claro. No accionás el timón. ¿Qué es lo interesante ahí de todo esto a nivel de lo que dice Sócrates? Si es que en realidad no es que uno tenga a veces que necesariamente examinar la vida para encontrar un propósito último que no había descubierto y que se lo había perdido y que de repente, a ver, usar el timón, para seguir con la analogía de Raúl, no significa siempre pegar un giro de 180 grados en el barco. Navegar no es ir a los corcovos. Navegar es llevar un rumbo más o menos sereno y equilibrado. Y encontrar y construir sentido en ese rumbo. Capaz de que yo examino mi vida, ¿no? Y termino encontrándome de nuevo con aquello que yo ya sabía. Pero termino encontrándome de nuevo con aquello que yo ya sabía tras haber hecho el camino de la introspección, tras haber hecho el camino del ejercicio introspectivo, de decir, yo por qué hago esto en mi vida y por qué quiero esto en mi vida de esta manera. Y ahí, al haber hecho ese ejercicio, eso que yo hago ya habrá cobrado otro sentido y ya tendrá otro lugar en mi manera de entender mi vida. Sí, es ¿no? más válido, Totalmente, sin duda. sí. Si te haces toda la reflexión de cómo estás procediendo y llegás a la conclusión de que estabas bien, pues estarás bien, pero te tomaste el laburo de cuestionártelo. Así es. Exacto, y acá no pasa tanto a veces por esto de decir, yo tengo que examinar mi vida para encontrar mi camino, sino que en realidad yo tengo que examinar mi vida para apropiarme del camino en el que ya estoy. Claro. Ese es el ejercicio. O sea, yo ya estoy en este camino, ¿sí? Y capaz que lo que tengo que hacer es, masticar bien cómo es que estoy, trasladándome en este camino para ver cómo me lo apropio, justamente. Cómo digo, sí, esto es mío, ¿no? Y ahora que yo sé que esto es mío, sí, que vengan de a uno a criticármelo. ¿Te das cuenta que lo que decírmelo? está llamando Javier a que hagamos, en palabras de Sócrates, es un caso de empoderamiento? Sí, sí. Es como la esencia. Ser soberanos de nuestra vida. Exactamente, o sea, y reflexionar acerca de los pasos para ver si seguimos dando estos o desviamos ese rumbo en O sea, alguna con dirección. conciencia y no porque solamente pasa el tiempo. O porque el viento te empujó las velas del barco, sino con un sentido. ¿Y cuáles son los sentidos que tenemos que buscar, Javier? Bien, mirá, yo creo que esta idea es una idea además que tiene la particularidad de que se repite N veces en el pensamiento filosófico. Vuelve, es una especie de boomerang. Vos te encontrás que de repente en el siglo XVI aparece de vuelta en el pensamiento de un filósofo inglés, o en el siglo XIX aparece otra vez, o en el siglo XX, Heidegger, por ejemplo, dice, no hay nada peor que dejar que te piense otro, ¿no? Y con eso se refiere a esta idea de que dejar que otro, ir repitiendo ideas de otro y Claro. haciendo acciones de otro sin que yo tenga plena conciencia de por qué las estoy haciendo. Sí. Siendo influenciables. Claro. Exactamente, ¿sí? Y yo creo que, lo primero que vos me preguntabas, ¿no? ¿Qué implica este encontrar sentido, este construir sentido? Para mí, lo primero que implica tras hacer el ejercicio, ¿no? Es familiarizarme con mis propias ideas en torno al ejercicio. Voy a explicar esto un poquito más, ¿no? O sea, es encontrar lugares de lo que justamente Heidegger llamaba cercanía, ¿no? De conceptos a los que yo me voy arrimando y de los que yo me voy apropiando y de los que yo voy ejercitando y voy encontrando correlato con acciones en mi vida, ¿no? Voy a poner uno que me es muy cercano y me es muy, muy, muy caro y que yo hasta un determinado momento en mi vida no lo tenía presente, que es la paternidad, ¿sí? Ajá. Yo hace 10 años fui padre, ¿sí? Y de repente en ese determinado momento me fui empezando a amigar con la paternidad. Muy de a poco en realidad, porque la paternidad, a diferencia de la maternidad, es una idea a la que uno se va acostumbrando de a poco. La maternidad biológicamente atraviesa. es muy... Exactamente, literalmente, Sí, sí. ¿no?
Sí. Entonces, en ese sentido, hay otra experiencia completamente distinta. Pero la paternidad es esta cosa como a la que vos te vas acostumbrando, ¿no? Y que vas como rumiando con el tiempo y tratando de descubrir. Nadie te enseña a ser padre, y, digamos, y si querés copiar lo que hacen los otros, incluso tu propio padre probablemente no te salga del todo bien. Exactamente. Entonces, pero de a poco vas familiarizándote con esa idea y con ese modo en el que vos tenés que ser padre. Pero si vos no te vas a parar en ningún momento a decir, che, pucha, yo soy padre y mirá, y soy este tipo de padre y quiero ser este otro tipo de padre, y por qué quiero ser este padre y no quiero ser este otro, y cómo va la cosa, y qué tengo que hacer para ser el padre que quiero ser o que me gustaría ser y no ser el padre que no quiero ser, nunca te vas a terminar apropiando de la idea de la paternidad. Claro. Si no te haces todas esas preguntas, ¿sí? No vas a terminar componiendo esa idea, esa forma tuya de ser Sí, padre. vas a actuar o por imitación o por reacción, pero no va a ser un camino propio pensado y sentido. Y vas a terminar siendo padre de rebote, sin mucha conciencia de ello. Vas a ser pensado como padre por otros, como decía Heidegger, ¿no? Vas a ser un padre Claro. no examinado, ¿no? Y quizás, bueno, como decía Sócrates, esa no sea la mejor manera de seguir adelante con el proyecto de vida. Claro, porque no estamos haciendo la reflexión que todo merece. Ojo, y bien por la punta, Raúl, porque tampoco es que todo el tiempo tengas que estar reflexionando. O sea, Sí, porque es agotador, Claro. si no. Sí, obvio. claro, es estrés, agotador. claro. Y es imposible, nadie Sí, está sí. reflexionando todo el tiempo. No, y que Digo, nunca vas a tener la respuesta correcta de si, o sea, al 100% de si lo que estás haciendo es lo correcto o no. Entonces, si te quedas pegado en la pregunta, como que también eso se convierte en un modo, una una obsesión. forma de no vivir, Sí, ¿no? sí. De estarte cuestionando todo el tiempo. Sí, se convierte en una parálisis. Claro, claro. Claro. Y a ver, y buenísimo esto de no paralizarse y tampoco dejar de tener convicción, porque está bueno cuando erramos, errar con convicción, porque si uno no erra, Claro. después en el examen que uno hace eso mismo que erró, luego dice, yo no tenía muchas ganas de hacer esto y lo hice igual. Bueno, entonces es como que no es lo mismo el error. Javier. Lindo es cuando fallamos y decimos, yo le tenía toda la fe a esto y mirá, y le erré Exacto. como las peras, Sí. Sí. y ahí es como mucho más profundo el examen que yo tengo que hacer, ¿no? Javier, ¿sabés lo que me gustaría enchinchar para que sigamos esta charla en la próxima? Encantado. En ramificar esto que venimos planteando hoy, que me parece que deja varias preguntas abiertas y que me gusta cómo se viene al presente también en varios aspectos, en cosas que tienen que ver con la polarización ideológica, que tienen que ver con la cultura de los influencers, con cosas que están pasando hoy y que siempre han estado en la humanidad, pero está bueno meterles reflexión. Me gustaría poner el acento en este tema de la confianza, de las cosas que se logran cuando hay confianza y los fracasos derivados de la falta de la misma. Es un tema que me parece que es bien interesante, se engancha con esto que estamos hablando. Estamos a pocas horas de que la selección uruguaya se juegue una parada dificilísima en el mundo del deporte. En el mundo del deporte, la confianza o falta de ella, en el nivel de la élite, vital. es la diferencia del triunfo y la derrota, Así es. en muchos casos. Pero me gustaría ponerle la lupa a esa idea porque seguro que hay más tela para cortar. Segurísimo. Me encanta. Me llevo deberes. Me parece lindo. Encantado. Creo que Sí, seguro sí, que sí. vamos a seguirla por ese lado porque está bueno este tema. Te queremos agradecer la visita de hoy, Javier. Gracias por hacernos Por pensar favor. de Porque nuevo. nos quedamos siempre rebotando de preguntas después de charlar un ratito contigo. Buenísimo, buenísimo que así sea. Como les decía la vez pasada, si se quedan con más preguntas que respuestas, mi trabajo está bien hecho. Así que Es un buen nombre para tu columna. Más sí. preguntas que respuestas. excelente, encantado de que así sea. Bueno, Gracias. Javier, nos vemos en unos días, ¿sí? Un gustazo, nos Igualmente. vemos. Un abrazo. Amigas, Chao, amigos, chao. ya seguimos con más de Hijos de Punta.